La libertad de circulación, ese derecho humano fundamental que la mayoría de la población mundial da por sentado, la capacidad de elegir un hogar, un lugar de trabajo y de viajar entre ellos sin pedir permiso, es una quimera en la República Popular Democrática de Corea. Lo que a menudo se presenta simplificadamente como la prohibición de abandonar un pueblo específico se revela, tras un análisis más profundo y alarmante, como un sistema de control de movimiento a escala nacional, meticulosamente diseñado para convertir al país entero, y a sus más de 20 millones de habitantes, en una cárcel burocrática y vigilada, donde cada ciudadano es un recluso potencial dentro de las fronteras invisibles del régimen. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La prohibición de facto no recae únicamente sobre una aldea aislada. Es una malla legal, ideológica y militar que envuelve a sus ciudadanos desde el momento de su nacimiento, determinando su lugar de residencia, estudio y trabajo. Corea del Norte no solo prohíbe la salida del territorio nacional bajo pena capital, una restricción ya de por sí extrema, restringe de manera draconiana e invasiva la capacidad de sus ciudadanos para moverse incluso distancias cortas. Entre ciudades, provincias o, en la práctica, entre vecindarios adyacentes, sin la aprobación explícita, documentada y justificada del Estado. El motor de esta parálisis geográfica no es meramente logístico, sino la desconfianza crónica y profunda del régimen de los Kim hacia su propia población. Para un sistema que basa su legitimidad en una narrativa de pureza ideológica absoluta, el culto a la personalidad y la supremacía incuestionable de su líder supremo, cualquier movimiento no autorizado o no monitoreado es visto como una grieta potencial en el muro de control ideológico y una amenaza directa a la estabilidad del régimen. El control de masas se logra a través de su inmovilidad. La estabilidad del status quo dinástico se prioriza de manera absoluta sobre los derechos individuales, la búsqueda de oportunidades económicas y las necesidades básicas de los ciudadanos. La libre circulación es temida por múltiples razones interconectadas. Facilitar la disidencia. El movimiento permite la formación de redes, la coordinación de grupos descontentos y la articulación de la oposición, peligros existenciales para una dictadura. Exponer realidades incómodas. Los movimientos internos podrían exponer a la población de regiones más estables, como Pyongyang, a la realidad de la escasez de alimentos o la pobreza que prevalece en las zonas rurales, socavando la propaganda oficial. Contaminación ideológica. Se busca evitar el contacto con individuos con un songbun, sistema de castas sociopolítico, desfavorable, o con aquellos que han sido expuestos a ideas externas. Este control se materializa a través de un sistema ominoso y omnipresente de permisos de viaje internos conocidos como Yeohaengjung. En la República Popular Democrática de Corea, el movimiento no es considerado un derecho inalienable, es un privilegio precario que el Estado concede solo de manera temporal y cuando se justifica por una razón de peso indiscutible, rigurosamente verificada por las autoridades de seguridad, una misión o requerimiento estatal urgente y documentado, viajes de trabajo oficiales. Un evento familiar de primera necesidad, como un funeral o una boda de un pariente cercano, limitado y sujeto a verificación. Una emergencia médica verificada que no pueda ser atendida en la localidad de origen, extremadamente difícil de conseguir. Para cualquier norcoreano promedio, cruzar la frontera de su localidad de residencia o trabajo no es una decisión espontánea, sino un proceso arduo, prolongado y a menudo humillante que exige paciencia, sumisión y, lamentablemente, en la práctica, sobornos a funcionarios en todos los niveles. Cada desplazamiento, incluso si es solo a un pueblo vecino, requiere un permiso de viaje oficial que actúa como un salvoconducto interno de validez limitada y que debe ser presentado a los puestos de control militares. Este documento es emitido con una precisión militar y debe especificar inequívocamente la ruta, el camino exacto y preaprobado que el ciudadano debe seguir para llegar a su destino. Cualquier desviación, incluso una pequeña alteración de la ruta o el medio de transporte, puede ser considerada un intento de subversión o un acto ilegal de comercio. El propósito. La justificación oficial para el viaje, la cual es examinada y verificada rigurosamente. Un simple deseo de visitar a un familiar lejano rara vez es suficiente sin una causa mayor. La duración. El tiempo exacto de estancia en el destino, con fechas límite de regreso inamovibles. Exceder este límite, incluso por horas, o no registrarse inmediatamente al llegar a la localidad de destino resulta en serias consecuencias. El proceso para obtener este permiso está deliberadamente plagado de trabas burocráticas que sirven como un poderoso disuasivo. El ciudadano debe iniciar la solicitud ante su unidad de trabajo, Inminban, un comité vecinal de vigilancia o la célula del partido de su vecindario.
La petición asciende luego por varias capas de aprobación, incluyendo invariablemente la intervención de la temida Agencia de Seguridad Local, BOWIBU, o el Ministerio de Seguridad del Estado, que revisa exhaustivamente los antecedentes, la lealtad política y el songbun, fidelidad familiar, del solicitante. Dale like, suscríbete y comparte. Este sistema draconiano de permisos no solo rastrea la ubicación física de cada individuo, tiene un propósito estratégico más profundo y siniestro: controlar los contactos y la exposición a ideas no deseadas. Al limitar drásticamente el movimiento, el Estado logra varios objetivos cruciales para su supervivencia. Sofocar la disidencia, evitando la formación de redes disidentes a nivel regional o la coordinación efectiva entre grupos de ciudadanos descontentos. El aislamiento individualizado es el arma más eficaz contra la organización. Controlar la información, impidiendo la propagación de rumores, noticias sobre la escasez de alimentos en otras regiones o información externa, como el K-pop o noticias surcoreanas, que desafíe la narrativa oficial del paraíso socialista. Mantener la pureza de Pyongyang. La capital, un escaparate político y reservada estrictamente para la élite con un songbun impecable, queda aislada de las realidades socioeconómicas más duras que prevalecen en las provincias y zonas rurales. Se evita el contagio de la desesperación o el descontento en el centro del poder. Viajar sin el permiso adecuado o desviarse mínimamente de la ruta y el cronograma estipulados es un delito grave que puede interpretarse como un intento de huida o, peor aún, espionaje. El cumplimiento de estas normas está garantizado por un sistema de represión exhaustivo, puestos de control constantes, checkpoints. Retenes militares y de seguridad están apostados estratégicamente en carreteras principales, estaciones de tren, terminales de autobuses y, crucialmente, en las entradas de las ciudades, donde se exige la presentación inmediata del Yohenjong. Vigilancia omnipresente. Una vasta red de informantes civiles, Inminban, y el terror a la delación aseguran que el ciudadano rara vez se sienta fuera del alcance de la autoridad. El sistema fomenta la autocensura y la desconfianza mutua. Castigo severo. Las penas por infracciones de movimiento varían drásticamente. Van desde multas exorbitantes, requisas de bienes y trabajos forzados a corto plazo, hasta el internamiento en los infames campos de prisioneros políticos, Kwanliso, de donde pocos regresan. Lo más atroz es que el castigo a menudo se extiende a las familias bajo el principio de culpa por asociación, afectando el songbun y, por ende, el futuro de los parientes del infractor. Esta inmovilidad institucionalizada tiene un impacto devastador en la economía norcoreana, limitando drásticamente la migración laboral necesaria para equilibrar la oferta y la demanda de mano de obra en diferentes sectores, y estrangulando el comercio informal, Yangmadang, y la iniciativa empresarial individual, que dependen inherentemente del movimiento fluido de bienes y personas. Si el movimiento interno es un calvario burocrático, intentar abandonar el país es un delito capital castigado como traición de la más alta gravedad. La deserción, Dunam Kyong. La inversión del régimen en aislar a sus ciudadanos del mundo exterior es colosal, evidenciando un miedo profundo a la fuga masiva de su capital humano. La frontera con Corea del Sur es la zona desmilitarizada, el área más fortificada del planeta, literalmente infranqueable. La frontera con China y Rusia, si bien geográficamente más extensa, está fortificada con patrullas fronterizas intensivas, vallas electrificadas, trampas, minas terrestres y sistemas de vigilancia sofisticados, especialmente desde las recientes directrices de cero tolerancia fronteriza, a menudo bajo la orden de disparar a matar. La deserción se interpreta no solo como la pérdida de un ciudadano, sino como una afrenta ideológica directa y un acto de subversión que debe ser castigado con la máxima dureza para disuadir a otros. Es la negación del paraíso socialista prometido. La consecuencia más atroz ocurre cuando un desertor es capturado y repatriado, a menudo debido a acuerdos de seguridad con China. Estos individuos, considerados traidores y basura humana, se enfrentan a un destino espantoso que es documentado por organizaciones de derechos humanos, tortura sistemática para obtener información sobre sus contactos, rutas de escape y confesiones forzadas sobre cualquier contaminación ideológica o religiosa. Encarcelamiento prolongado y brutal en campos de trabajo, donde las condiciones de vida son inhumanas, con inanición, enfermedades y trabajo forzado. Ejecución pública, en muchos casos, para servir como un ejemplo aleccionador para la comunidad local. El castigo de las 3 generaciones. El principio punitivo que castiga a la familia extendida del desertor,
padres, cónyuge e hijos, con el internamiento forzado en campos de prisioneros políticos, asegurando que el intento de huida tenga consecuencias que trascienden la vida del infractor y destruyen su linaje. La historia de las restricciones de movimiento en Corea del Norte es la crónica de un estado totalitario que ha logrado someter la geografía personal de sus ciudadanos. La eliminación de la libertad de moverse libremente, la capacidad de buscar mejores oportunidades, de escapar de la escasez o la represión es el pilar de la agencia personal y la dignidad humana. Al despojar al individuo de esta capacidad fundamental mediante la burocracia paralizante, la vigilancia implacable y la amenaza constante de castigo colectivo, el régimen asegura una dependencia total del Estado para la supervivencia, la alimentación y el lugar social. Esta dependencia forzada hace que el descontento sea inorganizable y garantiza que cualquier información que desafíe el culto a la personalidad de los Kim sea sofocada en su punto de origen. El ciudadano norcoreano no solo está limitado por fronteras geográficas externas infranqueables, sino por un yugo invisible de permisos, puestos de control y miedo interno que convierte a la nación en una jaula. Por lo tanto, Corea del Norte no solo prohíbe la salida de un pueblo, ha transformado a la nación entera en el pueblo más grande del mundo que está, en la práctica, totalmente prohibido de abandonar. La libertad geográfica es el sacrificio fundamental que se cobra la vida y el albedrío de millones, garantizando la supervivencia ininterrumpida del régimen dinástico de Pyongyang. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.